Vamos a continuar en el estudio que estamos haciendo de Mateo 25 y esta sería la segunda parábola que Jesús expresa en aquel discurso. Mateo 25 del 14 al 30 nos dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, esa frase es clave. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabía que siembro donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Les decía el domingo pasado que estas parábolas hacen parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte de los Olivos. No es el mismo del sermón de las bienaventuranzas que hallamos en este mismo Evangelio de Mateo en el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Este sermón surge a causa de 3 preguntas que está respondiendo Jesús. Número 1 es acerca de la destrucción en Jerusalén que aconteció en los años 70. Lo segundo es el fin del siglo, cuando se utiliza ese
lenguaje siglo se está refiriendo al fin de este sistema donde aún está el pecado. Y la tercera pregunta tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas parábolas Jesús las va encajando en lo que es su segunda venida y dando a entender o motivando para que nosotros aprendamos lo que Él espera de nosotros cuando lleguemos, cuando Él venga. Y quiero añadir algo, porque de esto se trata. No solamente cuando Él venga, sino cuando partamos a su presencia, si Él va a llegar. Estuvimos hablando el domingo pasado acerca de la sensatez de aquellas mujeres que no se conformaron, no eran limitadas espiritualmente, iban más allá del aceite de la lámpara. Ellas llevaban recipientes con aceite extra. Eso espera el Señor. No simplemente, sí, yo soy de tal iglesia, ya yo voy ahí, ya. Eso no sirve para nada. Pero quiero aprovechar, mis amados hermanos, antes de entrar en materia con los talentos, quiero aprovechar para decirte, ya que cuyo propósito de la parábola de las 10 vírgenes, de acuerdo a lo que leímos, es velar, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mis amados hermanos y hermanas, nosotros no podemos caer en la ingenuidad frente a la venida de nuestro Señor Jesucristo para pensar que es un asunto lejano. Pues no tengo tiempo, pero quiero decirte que los últimos tiempos se iniciaron desde que Jesús ascendió. Estamos en el último tiempo. Solo que Dios, el Padre, en su prerrogativa, sabrá el momento, pero ya estamos en el último día. Sucede que cuando nosotros vivimos como si Jesús no volviera, como si ciertamente ese es un asunto que, no, yo voy a vivir tantos años y yo sé que Cristo no va a venir por ahora. Cuando nosotros estamos bajo esa condición, bajo ese estilo de pensamiento, mi hermano, aquí el único que gana es el diablo. Porque dentro de las cosas negativas, porque realmente esa es la vida del cristiano, vivir como si Cristo viniera en 5 minutos. Ni siquiera digo como si viniera esta noche. Vivir de esa manera. ¿Cómo nos encontrará el Señor? Es lo que el cristiano tiene que tener. Y déjeme decirle, cuando yo comparo entre los cristianos y comparo, mi amado, con los cristianos de ahora, ¿sabes en dónde estaba la ventaja? Que los cristianos de antes andaban en la expectativa que el Señor podía venir. Ellos no lo miraban lejos. Ellos lo miraban porque ya consideraban que estaban en los últimos tiempos, y así es. Pero mis amados hermanos,
Cuando uno no vive bajo ese lineamiento, bajo ese tipo de condición de la expectativa de la venida del Señor, ¿sabes qué sucede? Sucede, mi hermano, que dejamos de vivir con intensidad la vida cristiana. Lo más probable es que seamos como las vírgenes insensatas. Ay, yo voy el domingo a la iglesia, tranquilo. Parte sin novedad. Lo más probable, mi amado hermano, es que dejemos la intensidad, que perdamos la responsabilidad por nuestra alma, dejemos de amarnos a nosotros mismos, porque todo el que camina en dos aguas es porque no se ama, porque aborrece su propia alma. Se pierde la responsabilidad, se pierde el cuidado de nosotros mismos. Perdimos la sobriedad y andamos en embriaguez, en marihuana espiritual, creyendo que somos salvos, no somos salvos. Se pierden todas esas cosas. Entonces quiero decirte, hermano, nunca pierdas la expectativa que el Señor puede venir. ¿Y cómo estarás tú para responder a su venida? Ahora, si el Señor tardare, hay algo seguro en tu vida. No es tener una casa, no es tener un carro, lo seguro es que te vas a morir. Pero no podemos tener un engaño del pecado, de nuestra carne. Pensar que tenemos la potestad para decidir el tiempo que vamos a vivir. Yo no puedo salir diciendo, es que mi papá vivió 90 y pico de años y mi gene es de longevidad y yo entonces moriré. No, un momento. Nadie tiene esa potestad. Creo que fue la semana pasada. Un vecino nuestro se levantó a orinar, estaba dormido y se levanta a orinar. Llega al baño, está orinando y de pronto ¡pro! Se cae. Cuando la esposa de él le dio un infarto fulminante. ¿Será que ese hombre creyó que no vería el sol del día siguiente? ¿Será que cuando se levantó de la cama tenía en mente de que, será que mientras estaba orinando? Nadie sabe. Y mi pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Esto no es que no, porque el pastor se pone rabioso. No, esto no es por eso, es cómo estás. Para dar cuentas a Dios. Entonces, mis amados hermanos, quiero ya entrar, porque si no me toma el tiempo para explicar algunas otras cosas, pero quiero entrar ya en la parábola del sembrador. Había dicho que Jesús, una parábola es que Jesús toma un ejemplo de la vida cotidiana, y lo utiliza ya sea para explicar un principio o para hablar de una realidad espiritual. Eso lo utiliza Jesús. Pero en las parábolas, no todo el detalle que ha dicho Jesús tiene una aplicación literal. Por eso les decía, observamos el domingo pasado, eran 5 vírgenes. Ninguna de ellas se iba a casar con el novio. Ninguna de ellas, porque sería poligamia. Ninguna de ellas se iba a casar con el novio. Si las interpretamos literalmente, tendríamos que ver 5 iglesias, o tendríamos...
hermanos, nos inventaríamos cosas que serían no otra cosa sino herejías. Herejías. Eso sería terrible. La única manera por la cual la iglesia cree que esas 5 vírgenes, aunque no se iban a casar con el novio, eran parte del cortejo de boda de acuerdo a la tradición oriental, se le acredita a la iglesia por esa frase: velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es la única manera. Pero en ese mismo orden de idea, al considerar la parábola, es tan difícil que se coloquen del 14 y 16 versículos acá. Abre tu bendito celular para que podamos estudiar parte por parte. Sí. Resulta que al considerar la parábola, entendemos que el hombre que se ha ido lejos y ha entregado sus bienes al Señor Jesucristo, pero al mirar que a uno le dio 5 talentos y estos dieron como resultado el 100%, al otro le dio 2 talentos y dio como resultado el 100%, y al otro le dio 1 y ese no dio resultado. Honestamente, hermano, al interpretarlo literalmente, ¿cuál sería la conclusión a la que llegamos? Llegaríamos a la conclusión que los que no trabajan en la obra de Dios no entrarán al cielo. Esa sería la conclusión. Pero si decimos eso, entonces nos confrontamos a unas verdades de la Biblia. ¿La salvación es por obra o es por gracia? Entonces, si la salvación es por gracia, y escúcheme, cuando nosotros hablamos de gracia, no hay ni el más mínimo ápice de un mérito humano. Porque donde hay el más mínimo ápice del mérito humano, se acabó la gracia y se cuenta como deuda, no como gracia. Entonces, la pregunta es esa. Porque eso es lo que literalmente nos muestra. ¿Qué parece que la salvación fuera por obra? Si es así, entonces, hermano, tendríamos que llegar a concluir que aquello de que Dios, escúchame, no es otro, sino Dios se hizo hombre. Mire esa grande obra de amor. Dios se hizo hombre. Habitó entre nosotros y vivió obedeciendo la ley cabalmente, lo que ninguno, ni David, ni Abraham, ni ninguno, ni el apóstol Pablo, ni nadie pudieron cumplir. Él la cumplió y la cumplió por nosotros. Cuando derramó su sangre, porque dice la ley que en la sangre está la vida, déjeme decirle, no era la misma santidad de un ángel, porque los ángeles son santos. Era la infinita santidad de Dios manifestándose a través de la sangre que se estaba derramando. Y si llego a la conclusión que la salvación es por obra, entonces tengo que decir que el sacrificio de Cristo es imperfecto, es insuficiente. Y como tal, ya no hay que pagar un solo precio, hay que pagar 2 precios. El que pagó Cristo y el que pagó nosotros. Pero eso es una herejía, mi hermano. Eso es una herejía.
Entonces, ante esta realidad, mi hermano, surge una pregunta. ¿A qué se está refiriendo el Señor en esto? Surge una segunda pregunta. Pues si no es por obra, ¿por qué entonces esa persona que el siervo inútil fue echado en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir del diente, en el cual entendemos como infierno? ¿Por qué fue echado? Hay dos preguntas. Hoy me voy a proponer a responder una, porque quiero decirles, necesito responder a esa pregunta de si la parábola de los talentos, su objetivo es mostrar que si la gente no trabaja en la obra del Señor, si no gana almas, si no estas cosas, la gente está condenada. Aunque quiero hacer una aclaración, pero primero déjeme decir, si yo me empeñara en este momento a explicar la parábola de los talentos, sin explicar lo que no es la parábola de los talentos, de seguro que no pudieras entender lo que sí es la parábola de los talentos. Entre lo que es y lo que no es, hallamos el fundamento de la parábola. Y al hallar el fundamento de la palabra, de la parábola, entonces entendemos el sentido. Y al entender el sentido, habrá una aplicación en nuestra vida. Y por esto hoy voy a hablar solo lo que no es. Y el próximo domingo nos adentraremos más en lo que sí es la parábola. Entonces, debo hacer unas claridades en medio de esto, ya que ciertamente cuando digo que no es por obra, tampoco estoy diciendo que las obras no tienen valor en la vida de un cristiano, y especialmente el ganar almas para Cristo. De hecho, dice el proverbio, el que gana alma es sabio. Y vamos a observar entonces en un versículo que es muy conocido por todo, y es Efesios 2, del 8 al 10. Y me lo deja allí porque voy a explicar. Porque por gracia, sé que todos ustedes entienden que es gracia. Lo han escuchado por mucho tiempo. Es un don inmerecido. Y en este caso lo recibimos de Dios. El hombre puede tener 1000 vidas, pero nunca llenará el estándar para poder ser salvo por sus obras. Sus obras son trapos de inmundicia. Está imposibilitado para salvarse por sí mismo. Entonces la gracia salvadora es esa, que aun siendo enemigos de Dios nos amó. Y en sí mismo cumplió todos los requisitos para ser salvos. Pero lo otro que quiero que observemos es que dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Lo primero que quiero que observemos es que es la fe salvadora. No es el ejercicio mental.
hay un punto y una coma que gramaticalmente se entiende. Esto es lo que en oraciones se me olvida ahorita mismo un poco. El predicado, creo. Eso es lo que recibe. Y esto va a explicar algo que es la fe. Y dice, y esto no de vosotros. ¿Qué no es de nosotros? ¿La qué? La fe. La fe. Tú no puedes crear una fe salvadora. Y esto no de vosotros. Tú no puedes crear. Eso viene de Dios. Por la predicación del Evangelio. Pero escúchame. ¿Qué es la fe salvadora? ¿Cómo opera? Observa que aquí no dice como que se acabó, no. Observa que no nos dice, no nos dice, hermano, por gracia, por medio de la fe y del arrepentimiento. ¿Cuál sea la razón por la cual se está omitiendo ahí arrepentimiento? Voy a explicarte. ¿Qué es la fe salvadora? La fe salvadora no es otra cosa sino aquello que te permite reconocer que eres pecador. Esa es la fe. Que lo queramos dividir está bien. Teológicamente es lo que nos permite entender que somos pecadores, sin esperanza, que vamos camino al infierno, pero esa misma fe también nos permite discernir, entender, concientizar y abrazar el amor de Dios. Eso no es de hombre, eso es de Dios. Pero escucha, mi hermano, dice el versículo 9, no por obra para que nadie se gloríe. Y dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es mi imaginación, es lo que Dios estableció. Escúchame bien, hermano. Esto nos indica que si fuimos salvos, debemos cobrar. No creo que alguien sea salvo y tenga desamor por las almas perdidas. No creo eso. Eso no resulta. Eso no es así, eso es mentira. Eso es mentira. Y quiero que lo vayan tomando en cuenta para cuando nos adentremos a la interpretación de la parábola del Señor. De los talentos, perdón. Por obra, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Pero obras no para que alcancemos salvación. Porque la salvación es de Dios. Pero Dios nos salva para que hagamos obra. Entonces podemos decirlo en una sola frase. Somos salvos para buenas obras, pero no hacemos obras para alcanzar la salvación, porque la salvación viene de Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, tenemos esa realidad. Permítanme explicarlo de otra manera para que entendamos con respecto a la salvación. ¿Tú por qué eres así? Por tus genes, ¿cierto? Tú tienes unos genes que en un momento dado te da rabia esto, aquello te gusta, aquello no.
Permítame hablar en sentido espiritual, porque esto que voy a decir, el espíritu, el alma, no es una cuestión de genes, sino lo digo para dar a comprender. Pero la salvación cambia los genes espirituales. Sí me estoy dando a comprender. No vayan a salir diciendo, es que nosotros tenemos genes espirituales. No salgan diciendo, eso es una herejía. Y al cambiarlos, cambian nuestros intereses. Cambia, mi hermano, nuestra manera de vivir, de pensar. Cambia todas esas cosas. Y somos felices haciendo la voluntad de Dios. Como Él la manda. No a medias. Como Él la manda. Somos felices. Porque nuestros genes, que ha traído la salvación, hermano, nos hacen que seamos felices así. Me estoy comunicando, mi hermano. Sé que estoy utilizando un término de pronto, pero es precisamente, mis amados hermanos, lo que es la salvación. Salvados para buenas obras. Pero quiero explicar en esta mañana, hermano, de que se puede estar trabajando para el reino de los cielos, para los intereses de Dios, y sin embargo no ser salvos. ¿Cómo se puede tener algo no óptimo? Y ya lo explicaré. Y eso no óptimo no te va a hacer perder la salvación. Vamos a observar, mis amados, gente que trabajó para el Señor y no le sirvió su trabajo para entrar al reino de Dios. Observemos lo que nos dice la Escritura en Mateo 7, del versículo 21 al 23. Escucha, no todo el que me dice Señor, Señor, escucha esta palabra, esto es una confesión, ¿sí? Estoy confesando que Él es mi Señor, es una confesión. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y escucha, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces declaré, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes qué significa profetizamos en tu nombre? ¿Sabes qué significa echamos fuera demonios en tu nombre? ¿Sabe qué significa? Hicimos mucho, porque no hicimos milagros, sino muchos milagros. En tu nombre, ¿sabe qué significa eso? Todo lo que estábamos haciendo era para la gloria de Dios. No sé si me estoy dando a comprender. Ese es el decir común. Eso es para el Señor. Ese es para la gloria de Dios. Ese es para el Señor. Ese es para la gloria de Dios. Pero mis amados hermanos, con todo eso no les alcanzó. ¿En dónde está el problema, mis amados hermanos? Si tú observas a Jesús, tú lo repruebas por eso. Jesús no le dice que ¿qué? Que mi nombre, sería en tu nombre, pero no en el mío. Eso no lo reprueba, no le dice nada. Absolutamente Jesús no le dice nada al respecto. Simplemente le dice, no te conozco. No porque Jesús no supiera cuántos cabellos tenía en la cabeza y que se conocía el número de la cédula, el número del pasaporte. Conocía a Jesús todo, pero jamás fuiste mío. Es lo que quiere decir.
jamás fuiste mío. Me salgo un poquito, hermano. Venir a un culto no te salva. Sin embargo, hay que venir a un culto. Los salvos vienen a culto. Pero hay gente que se engaña. Es que ya yo voy a una iglesia. Un momento. Lo triste es que si te vas al infierno, yo me imagino, ¿de quién viene? Es el que se congregaba, el que lo veían alabando, el que daba su tiempo. ¿De dónde viene? Puedes tú imaginarte cómo te van a recibir en el infierno. ¿Cómo te van a recibir los demonios? ¿Crees que te van a hacer la venia? Recibirán a aquel que era bandido, que era esto, que era aquello. Pero mi amado hermano, no es eso. ¿En dónde radica entonces el problema? El problema radica que la confianza que ellos pusieron en su salvación no fue en la gracia, fue en la obra. Ellos no dijeron, Señor, si nosotros creímos que fuimos pecadores y nos acogimos a tu preciosa salvación, no, ellos dijeron, Señor, nosotros hicimos, predicamos, profetizamos, muchos milagros, etcétera, etcétera. Eso es lo que ellos hacen. Ellos tienen su confianza en sus obras, pero la gracia. Nunca jamás han entendido que no merecen. O si lo entienden es de labio, pero no sienten, hermano. No sienten en un momento hermano, de ser un pecador. Y también a su vez, hermano, el regocijo de saber que a pesar de todo Dios me ha salvado. Es una experiencia viva. Por eso tú vas a encontrar una confesión. Y no les basta que hayan hecho 1000 confesiones de fe. No fueron salvos, ¿sabes por qué? Porque eran vacías. Eran vacías. No todo lo que me dice, sino el que hace. Acepto. Y digo estas cosas, mi hermano, porque tengo que serle honesto. El hombre y la mujer salva toda la vida están confrontados al señorío de Cristo. Al señorío de Cristo. Toda la vida están. La boca habla lo que dice el corazón, ¿verdad? Si confesares con tu labio, pero primeramente es el corazón. La boca habla lo que dice el corazón. Pero toda la vida, el hombre salvo se para y dice, esto no es de Dios, man. No. El hombre sabio no busca excusas. Porque de los días de Adán y Eva hasta nuestros días, impera la excusa como una condición, como una señal de nuestra condición caída, del engaño del pecado en nuestras vidas. Es una cuestión constante. Todos los días. Ahora, mis amados hermanos, encontramos entonces que el problema radica propiamente en que confiaron en las obras, antes que en la única obra que es para salvación, porque hay una sola obra que es la que hizo Cristo. Es la única obra, la que hizo Cristo. No confiaron en eso, confiaron en sí mismos. Mis amados hermanos, hay un ejemplo claro en las Sagradas Escrituras que nos muestra algo con respecto a lo que hoy estamos hablando.
Vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 10 del versículo 1 al 8. No sé si alcanzarán para colocar ahí, pero de todas maneras, ahí nuestra hermana, mientras vamos leyendo, lo irá pasando. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad, escucha, le dio autoridad. Ojo, cuando esa gente echó fuera demonio, cuando esa gente hizo muchos milagros, cuando ellos profetizaron, era el mismo Cristo hablando a través de ellos, sanando gente y estas cosas. Más sin embargo, los usó, ¿verdad? Los usó el mismo Cristo, pero no eran salvos. Ahora vamos a ver este caso. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, escucha, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo. Y escucha, Simón el cananita, versículo 4, y Judas. Yo creo que esto lo hace con la intención de señalar algo, y dice, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermo, escucha, limpiar leproso, algo más, resucitar muerto. Yo no sé si Judas pudo haber resucitado un muerto, la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero tenía autoridad para resucitar muerto, ¿sí o no? Resucitar muerto, echar fuera demonio. De gracia recibiste, da de gracia. Hago una pregunta, ¿será que Judas iba predicando el evangelio falso de la prosperidad? El que predica Casluna o el otro, iba predicando eso. Iba predicando el evangelio de manera ortodoxa. Escúchame bien. De forma ortodoxa predicaba el evangelio. Sanaba, echaba fuera demonios. Milagros sucedían a través de Judas. Pero mi amado hermano, Judas nunca fue salvo. Y aclaro eso porque algunos dicen, él perdió la salvación. No, él no la perdió. Él nunca fue salvo. No obstante, mire todo lo que hacía. Mire todo lo que hacía. Esto que nos ayuda a nosotros. Mire todo lo que hacía. Hay dos cosas que nosotros tenemos que entender en nuestra vida cristiana, mi hermano. Una es la inconsistencia y otra es la hipocresía. Usted puede encontrar a un pastor que termina de predicar un domingo, pero cuando llega a su casa comienza a discutir con su esposa. Permítame decirle, eso es inconsistencia. Él no es un hombre perfecto. Algo vio que no le gustó y se formó la discusión. Eso es inconsistencia. Eso es inconsistencia. Pero ¿qué es un hipócrita? Alguien que realmente tiene dos personalidades. Tiene, mi hermano, una apariencia, en el caso del cristianismo, de piedad. Pero por dentro, hermano, no, ese es el problema.
Por eso es que yo le digo, no te salva el que vengas a un culto. No te salva el que vengas a un culto. Aunque todos los salvos van a un culto. Porque fue Dios quien dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero vamos a ver la hipocresía de Judas, para que esto nos ayude a nosotros. Juan capítulo 12, versículo 6. ¿Lo tiene? Juan capítulo 12, del versículo 2 al 6. Mira lo que dice esto, escucha esto. E hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él, o sea, con Jesús. Entonces María tomó una libra de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los jugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, escucha esto, uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido en 300 denarios, o sea, un año de trabajo, y dado a los pobres? Este es el primer socialista que encontramos en la Biblia. Muestra su interés por los pobres. Los pobres, los pobres, los pobres. Pero ¿qué dice? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Él quería, no era por los pobres, no que se echara eso allí para podérselo robar. Para podérselo robar, yo creo que esto le habla a usted de muchas cosas que suceden en nuestros tiempos, donde se habla de los pobres, pero es mentira. Él era propiamente un hipócrita, hermano. Andaba con Jesús, hacía milagros, todas estas cosas. Pero hermano, su corazón era un corazón corrompido. Nunca jamás había nacido de nuevo. Nunca jamás había sido regenerado. Y este es el vivo ejemplo de la hipocresía. Pero también es una advertencia, mi hermano, para que el corazón concorde con lo que nosotros decimos ser, ¿verdad? Soy cristiano, no soy perfecto, pero estoy ahí. Estoy allí. Estoy como las 10 vírgenes. No solamente que el cultico del sábado, no. Estoy buscando llenarme más y llenarme más y llenarme más y llenarme más. Estoy procurando más. No conformarme. Pero bien, hermano, entonces tenemos ese ejemplo de que esto por obra, esto entonces nos demuestra de que hay otro interés en la parábola de los talentos. No podemos entonces hacer una interpretación literal. Pero quiero dar otro ejemplo, hermano, de gente que aunque sus obras son insuficientes, sin embargo la Biblia dice que son salvos, porque no es por obra. Mira lo que dice la palabra en 1 Corintios 3, 1 Corintios 3 del 11 en adelante, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Todo el evangelio es Cristo, hermano. Su obra. Si yo salgo diciendo que Cristo murió para que yo sea rico, tengo que decir que eso no es evangelio. Rico espiritualmente. Ya eso es otra cosa, añadidura, como lo quieramos llamar, pero eso no es evangelio, dice. Y si sobre este fundamento, escucha, alguno edificare, aquí hay 3 elementos, aquí hay 2 tipos de elementos y quiero que usted considere qué es lo que se puede quemar con el fuego y qué no. Dice: oro, plata y piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego
quiero que sepas, esa palabra fuego es juicio. Quiero decirte una verdad que de pronto te va a sorprender. Tu Salvador es tu juez. Tu Salvador es tu juez. A mí cuando me hablaban, ay, que todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Entonces decía, no, este es el juicio de los cristianos y el otro es el juicio de los... No, la Biblia dice, está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio, es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que todos daremos cuenta al Señor de lo bueno, de lo malo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo. Indiscutiblemente que una persona salva por gracia, mi hermano, puede tener unas obras deficientes, pero eso no lo impide ser salvo. Entonces, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, que dice, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, ¿qué dice? Él sufrirá pérdida. Pero mira lo que continúa. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Su obra no es óptima, es insuficiente. Pero ¿qué importa? Yo entro de barriga, así sea al cielo. Déjeme decirle algo. Usted sabe lo que es estar parado ante la majestad del Rey de Reyes, que cuando Él viene es tanto su presencia que el mar retrocede y todos retroceden, hermano, porque no pueden soportarlo. Los cielos de los cielos no pueden soportarlo. Y saber que ese grande murió por mí, hermano. Saber que ese grande entregó su vida por mí. Saber que ese grande me amó. Y ahora yo vengo a ofrecerle mi ofrenda a Él. Pero mi ofrenda no es óptima. Pero ¿qué importa? Viene al cielo. Hermano, si una persona me dice así, yo tengo que decir, en la vida existen sinvergüenza, pero el mayor grado de la sinvergüenzura es el que dice eso. Porque, hermano, yo me moriría de vergüenza que Dios no hallara nada en mí. ¿Sí me explico? Yo me moriría de vergüenza. Ahora, mis amados hermanos, esta situación es compleja. Tiene para poderla explicar. Pero yo, mis amados hermanos, en lo que es la interpretación bíblica, que es interpretar los contextos bíblicos, yo encuentro un paralelismo donde Jesús habla sobre un asunto que no tiene que ver nada con la salvación, sino con las recompensas. Solo con las recompensas. Y voy a mostrarles a ustedes cuando una obra se constituye insuficiente, precaria, en un salmo. Mira lo que dice Mateo 6, versículo 1. Dice Jesús, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Ya ven? Para ser visto de ellos. Una vez más dice Jesús, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La obra de Dios se hace infructuosa cuando lo que hago es para ser visto.
Hago esto porque, una vez llegó un tipo aquí, ya me han llegado varios, pero me dice, yo vengo de la iglesia cuadrangular de Cúcuta, mi hermano, y entonces vi y quise, pero una cosa quiero decirte, mi hermano, y es que si yo vengo aquí, yo vengo a trabajar, yo quiero, y un momentico, tú conoces a Dios, tú conoces la Biblia, déjame decirte, a Dios le interesa más lo que tú eres que lo que tú haces, que si tú eres harás, pero no es así, no es así. No es así que yo pienso comprar a Dios por lo que hago. No. Dios lo impacta en lo que yo soy. Aunque a Dios no lo impacta, pero déjeme decir, el único que lo impacta es Jesucristo. Pero utilizo ese término para decir, por lo que yo soy, por lo que yo soy, mi hermano. Entonces, mi amado hermano, esa es la realidad. Entonces, esto nos demuestra a nosotros que tenemos que entender esto para comprender lo que no es la parábola de los talentos. Pero ya, mi hermano, para ir cerrando esto, quiero decirte, mi hermano, si Dios te usa, acuérdate, no te creas grande, ni más grande que otro. ¿Sabes por qué? Si observaste la parábola de los talentos, al que recibió 5 le dijo, buen siervo, entra al gozo de tu Señor. Al que recibió 2 le dijo la misma cosa. Este que está predicando y el que barrió el templo. ¿Sabes que vamos a tirar y querer que todo el mundo ande de rodillas delante de uno? Ante los ojos de Dios no es así, mi hermano. Ante los ojos de Dios no es así. Entonces, esto te lo digo porque, hermano, ya te he mostrado que Dios puede usar a una persona que ni siquiera es salva. Y puede usar a una persona que es salva también. Pero entre más te use Dios, más peligro hay en tu vida. Quiero que lo entiendas. Más peligro hay en tu vida. Porque a nuestra carne le gusta eso. No ser uno más, sino ser el superior, el que más brilla en estas cosas. Eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, mi hermano. Mi hermano, por eso te digo, si eres salvo, procura vivir para la gloria de Dios. No haga las cosas solamente por hacerlo, sino siempre piensa. No, es que sí, yo también aquí estoy. No, siempre piensa. ¿Será que eso verdaderamente de tu corazón sale? Es para la gloria de Dios. Alguien dijo que nosotros no venimos aquí a adorar. Nosotros venimos a continuar de seguir adorando. Entonces cuando llegamos aquí es porque toda la semana estuvimos adorando a Dios. Y ahora venimos a adorar en grupo, en pueblo. Venimos a adorar en pueblo. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo las hacemos? Debemos tener eso siempre en cuenta en nuestra vida. Y, mi hermano, no te engañes en esto. Quiero terminar con esto. Y voy a dar una aplicación general, porque la parábola, cuando hablamos de aquel que fue echado al lago de fuego y de azufre,
Es que cuando Dios está reclamando, no está reclamando solamente de los cristianos. Dios le reclamará a los inconversos. ¿Qué has hecho con la vida que yo te he dado? Dios le va a reclamar a los inconversos, ¿me entiendes? Pero quiero decirte, mi hermano, nunca pienses que porque Dios te esté usando o por lo que tú tengas, es que Dios está más cerca de ti. A mí me da tristeza de aquellos que tienen la mentalidad todavía en las cosas terrenas, que cuando ven a alguien, dicen, ¡ay, cómo Dios lo está bendiciendo! Pero ese que están diciendo es un impío. Y mira cómo Dios lo bendice. Y la gente aluden que Dios está contento con él, que Dios está feliz con él y que Dios está más cerca de él que con aquel hombre que probablemente es un pobre. No estoy haciendo aquí ningún voto de pobreza, pero si no pongo ese ejemplo, los dos extremos, con aquel que de pronto es un pobre y que verdaderamente, hermano, camina con Dios, vive para Dios, se guarda para Dios, anda en santidad, anda en búsqueda de Dios, hermano, todo lo que hace, hermano, un hombre que ha entendido. Yo no sé si tú entendiste eso. ¿Recuerdan cuando Marta estaba ocupada? Jesús le dijo una sola cosa, no existen dos. Esa sola cosa representa, Marta representa a todos los cristianos. Una sola cosa te es necesaria. Pues si tú quieres disfrutar la vida, hermano, pídele a Dios que tú vivas para Él. Hoy tienes mejores cosas. Tienes la Biblia. ¿Cómo se llama? En celulares. Hoy tienes predicadores. Yo no solamente le digo esto, yo le digo a mi esposa, digo, tú puedes estar muy ocupada, pero coloca prédicas. Hombres de Dios, hombres de Dios. Si yo le dijera a usted algo, usted se va a impresionar, hermano. Si yo me pongo a estudiar ahora, mañana ya yo no me acuerdo qué fue lo que yo estudié. Hay que... Pero cuando voy a preparar un mensaje, hermano, se me viene un universo de cosas, hermano, que realmente me quedo corto para poder predicar en esto. Entonces, ¿qué digo yo? Esto es espiritual. Esto es espiritual, esto no es una cuestión natural. Aunque mis capacidades mentales ya, por los años y estas cosas, no dan para acordarme de cosas. No obstante, mi hermano, no obstante, ahí está. Ya a mí no me interesa si leo un libro y no lo entiendo. No me interesa. Aunque trato, no quiero decir que trato de hacerlo. Pero yo sé que en algún momento, hablando con alguien, el Espíritu Santo comienza a fluir y a traer y estas cosas. Y comienzo yo a hablarle. Y la gente dirá, ay, tiene una mente fotográfica. Ayer pasé toda una tarde tratándome de acordar de una frase incipiente. Le comento que no me acordaba que era grupo de logística. Y yo, Señor Padre, ¿cómo es? Pero no voy a ver, dije yo, voy a hacer este ejercicio. No voy a ver cómo es que se llama ese grupo. Pero ¿dónde me acordaba yo de la palabra logística? ¿Dónde me acordaba? Nada. Me venció y tuve que abrir. Entonces tuve que decir, bueno, para que no se me olvide lógica y poder así. Pero sé, mi hermano, estoy seguro que ciertamente
más vale para Dios el que tú lo busques que tus mismos dones. Porque cuando tú lo buscas y te metes con Él, es porque ciertamente estás apoyándote en la gracia. Te necesito, no soy nada así. No permita que los dones se vuelvan ídolos en tu vida. Que dependas de eso. No. Solo Cristo, escúchame. Solo fe. Solo gracia. Solo la Escritura. Solo Cristo. Solo a Dios la gloria. Oremos. Padre, gracias Señor en esta mañana especial, Señor, que tu Espíritu Santo se ha dignado en reunirnos, Padre. Tu palabra dice que nos apresentarás y nos llevarás a lugares, bendito Dios, de pastos verdes, Padre Santo. Señor eterno, Señor Dios todopoderoso, ayúdanos a entender